Página 1. La Gran Hambruna. Estudios de Historia Irlandesa 1845 a 1852, 1957. Edwards, R. Dudley, Robert Dudley. Williams, Thomas Desmond, O'Grada, Cormac. Prefacio. Es difícil saber cuántos hombres y mujeres murieron en Irlanda durante los años de hambruna entre 1845 y 1852. Quizás lo único que importa es la certeza de que murieron muchísimos. La Gran Hambruna no fue el primero ni el último periodo de grave sufrimiento en la historia irlandesa. Si bien puede considerarse un periodo de mayor miseria en una era prolongada de sufrimiento, ha dejado una huella imborrable en la memoria popular debido a su duración y gravedad. La hambruna se considera la fuente de muchos males, el símbolo de la explotación de toda una nación por parte de sus opresores. Comentario. Durante la Gran Hambruna irlandesa, especialmente en 1847, conocido como el Black 47, los opresores fueron principalmente el gobierno británico y la clase terrateniente anglo-irlandesa. Irlanda estaba bajo dominio político y económico del Reino Unido, y las decisiones sobre comercio y ayuda se tomaban en Londres. El Parlamento británico aplicó políticas de laissez-faire, negándose a intervenir de manera contundente en la crisis alimentaria. Mientras millones de campesinos dependían de la patata, otros alimentos como grano y ganado continuaban exportándose hacia Inglaterra. El opresor exigía su parte del león. La estructura social también agravó la tragedia. La mayoría de las tierras estaban en manos de terratenientes protestantes de ascendencia inglesa, mientras los campesinos católicos trabajaban como arrendatarios. Cuando la hambruna redujo su capacidad de pagar rentas, muchos fueron desalojados, aumentando la miseria y la emigración. En 1847, las cocinas de sopa organizadas por el gobierno británico ofrecieron un alivio temporal, pero fueron cerradas rápidamente, dejando a millones sin sustento. El resultado fue devastador, alrededor de 1 millón de muertes y otro millón de emigrantes. La percepción popular fue que Inglaterra permitió deliberadamente la catástrofe, consolidando un sentimiento de opresión y resentimiento que alimentó el nacionalismo irlandés en las décadas posteriores. El autor escribe: aunque solo sea por su importancia en la formación del pensamiento nacional irlandés, la hambruna merece ser analizada. Pero fue mucho más que un simple símbolo. Las influencias económicas y sociales de la hambruna fueron considerables. Muchas de las tendencias más persistentes de la vida irlandesa moderna surgieron con ella, mientras que los años de penuria también marcaron el fin de una fase en la lucha por el autogobierno nacional. En la historia social y política irlandesa, la hambruna marcó un antes y un después. La Irlanda que sobrevivió a aquellos días oscuros es un mundo difícil de comprender. La Irlanda que emergió la reconocemos como una con problemas similares a los nuestros. En el año 1848, Charles Gavan Duffy, el joven irlandés, lleno de ira y mortificación, pudo exclamar que la hambruna no era nada menos que un terrible asesinato cometido contra la masa del pueblo. Esta acusación ha llegado hasta nosotros, viva y contundente, en los escritos de John Mitchell. Esta hambruna, que supuso la destrucción de la clase campesina y obligó a unos 3 millones de personas a vivir de la caridad en el año 1847, fue algo que afectó a la base misma de la sociedad irlandesa. Es fácil decir, con un siglo de diferencia, que hombres como John Mitchell y Gavan Duffy escribieron de forma exagerada sobre la hambruna y que era completamente absurdo que Percy Yarr, biógrafo de Hobbes Mitchell, comparara a un respetable administrador Big, como Lord Clarendon, con el severo Lord Monjo isabelino, quien destruyó las cosechas de sus enemigos. Estas acusaciones pueden ser exageradas, pero su influencia en el pensamiento irlandés y la sinceridad con la que se formularon difícilmente pueden ponerse en duda. En los comentarios existentes sobre el periodo de hambruna, es posible detectar dos tendencias de pensamiento relacionadas, pero a la vez distintas. Por un lado, encontramos que cuanto más activamente se interesaba el escritor por el nacionalismo político, más decidido parecía atribuir la plena responsabilidad personal al gobierno británico y a sus agentes por lo ocurrido en Irlanda. Así ocurrió con Gavan Duffy, posteriormente, con Arthur Griffith, quien pudo afirmar que el gobierno británico utilizó deliberadamente el pretexto de la mala cosecha de la patata para reducir la población celta mediante la hambruna y el exilio. En contraste con este enfoque, encontramos que los herederos de Fintan Lalor son menos propensos a ver en la Gran Hambruna una conspiración consciente contra la nación.
Para ellos, el desastre tiene un origen más orgánico, menos deliberado. Fue el sistema social, y no el gobierno, el culpable. James Connolly, en su agudo análisis de la sociedad irlandesa, pudo declarar: nadie que acepte la sociedad capitalista y sus leyes puede lógicamente criticar a los estadistas de Inglaterra por sus actos en ese terrible periodo. Pero, se acepten o no las importantes reservas de Connolly, la hambruna, como fenómeno social, como una época de prueba para el Estado del siglo XIX, merece un estudio minucioso por parte del historiador moderno. El comentarista político, el cantante de baladas y el desconocido creador de cuentos populares han hablado de la Gran Hambruna. ¿Pero hay algo más que decir? La Gran Hambruna fue un desafío para su época. Una época que vio la rápida expansión de la industria y la riqueza británicas y el triunfo temporal de los conceptos liberales en los asuntos económicos y políticos. El Estado, en la década de 1840, se encontraba en la curiosa situación de haberse despojado de las trampas del viejo mundo mercantilista sin comprender plenamente la magnitud de las exigencias que la nueva era, con sus grandes ciudades y vastas poblaciones, acabaría imponiendo al legislador. La timidez y el distanciamiento de los administradores en la década de 1840 pueden irritar al observador moderno que acepta sin vacilar la responsabilidad moral del Estado de intervenir en los asuntos económicos en tiempos de crisis. Pero se requiere paciencia para comprender que lo que hoy es obvio e indiscutible era oscuro y confuso hace un siglo para muchas personas de buena voluntad. El estudio de la administración de socorro, realizado por el señor T.P. O'Neill, y de los aspectos médicos del desastre, realizado por Sir William P. MacArthur, muestra la gravedad de la preocupación de algunos ministros por la hambruna y, sin embargo, a pesar de esa ansiedad, lo inadecuadas que fueron las medidas adoptadas. En hambrunas anteriores, los hombres habían muerto sin que sus gobernantes se dieran cuenta, pero el nuevo humanitarismo del siglo XIX impuso gradualmente en las mentes reticentes una apreciación más delicada del sufrimiento ajeno. La oleada de hambre y muerte irrumpió en las formas de la ciencia de la economía política y la administración Big de Lord John Russell se vio obligada a apartarse tanto de sus principios como para permitir la distribución gratuita de alimentos a la población hambrienta en el verano de 1847. Esta tardía emancipación, aunque frenó parcialmente el curso de la hambruna, no fue lo suficientemente contundente como para inducir a los hombres a erradicar las condiciones que la hicieron posible en Irlanda. La victoria fue modesta, pues las leyes de la economía política solo se habían quebrantado con la mayor reticencia. Casi como si se tratara de un pecador contra las verdades aceptadas de la ciencia política, el gobierno británico asumió la formidable tarea de supervisar la distribución de alimentos a una nación hambrienta. El siglo XIX en toda Europa fue una época de profunda reflexión sobre la sociedad agraria. Fue una reflexión que reflejó el extraño conflicto entre el romanticismo ilustrado y la nueva y severa economía liberal. En Prusia, en los países bálticos, en Alemania Central y en Rusia, la cuestión agraria fue central en la evolución social de ese siglo. Sin embargo, en marcado contraste con el patrón de desarrollo irlandés, la reforma, por ejemplo en los países bálticos, se produjo en una sociedad que había conservado en gran medida un sentido de responsabilidad personal en las relaciones entre terratenientes y arrendatarios. Existían tensiones raciales y culturales en muchas zonas además de Irlanda, pero la separación entre arrendatarios y dueños de la tierra difícilmente podía compararse con la de otras partes de Europa. En Irlanda, las implicaciones legales de la propiedad de la tierra se habían divorciado de los deberes morales del propietario hacia sus dependientes, mientras que la tierra era con demasiada frecuencia una mera inversión o una carga onerosa que solo generaba ingresos a regañadientes. La separación cultural entre terratenientes y arrendatarios en Irlanda era probablemente tan grande como la que existía entre el campesino letón y su señor alemán, pero en Irlanda no existían vestigios de un feudalismo anticuado que protegieran al pueblo de los duros vientos de la tiranía. Una reforma del sistema social irlandés era esencial para avanzar hacia la estabilidad política o económica. Esto era bastante obvio para estadistas como Peel y Russell, pero lo que no les resultaba tan claro era cómo se podría lograr la reforma sin esa revolución social que jamás se atreverían a aceptar. El problema irlandés era mucho más que encontrar la manera más eficaz de expropiar a los terratenientes irlandeses. La tarea de la reforma era de gran complejidad y solo podía llevarse a cabo con altruismo, gran audacia e imaginación. Sobre todo, exigía una profunda comprensión de las necesidades y aspiraciones de una población rural pobre y hambrienta,
hacinada en una isla subdesarrollada. El ambiente espiritual de la Inglaterra de mediados del siglo XIX seguía siendo el de la infancia temprana de la Revolución Industrial, teñido de una ligera sensación de seguridad que llegó con la consolidación del poderío industrial británico. La legislación fabril y sanitaria atestiguaba una perspectiva más amplia, pero la voluntad de reforma no tenía mucha fuerza y la lógica del desarrollo social inglés no ofrecía un argumento claro ni popular a favor de una experimentación radical en Irlanda. El dinamismo de la economía británica no residía en la economía rural irlandesa descapitalizada, que se había desarrollado de tal manera que garantizaba que una cantidad mínima de riqueza volviera a la tierra como inversión productiva de capital. Es inútil especular sobre si Irlanda, en vísperas de la hambruna, estaba o no superpoblada, ya que ninguna imagen general puede reflejar con justicia los amplios contrastes de condiciones y oportunidades dentro del país. Sin embargo, dentro de la estructura de la sociedad existente, demasiadas personas estaban condenadas a vivir en la más absoluta pobreza. Es posible que una política dirigida únicamente a garantizar la tenencia de la tierra a los agricultores arrendatarios no hubiera sido suficiente, pues el problema de los campesinos y los trabajadores sin tierra habría persistido. En la práctica, sin embargo, ni siquiera se intentó seriamente dar el primer paso para proteger a los agricultores arrendatarios. Durante los años de hambruna, el Parlamento británico se mostró singularmente indiferente ante la reforma agraria irlandesa, y ningún ministerio estuvo dispuesto a convertirla en un objetivo político importante. Las medidas legislativas adoptadas a mediados del siglo XIX presentan, por lo tanto, ciertas características distintivas. Sobre todo, fueron tímidas y de alcance extremadamente limitado. El Dr. O'Macdonagh, en su estudio sobre la política de emigración, muestra cómo el gobierno británico dudó y finalmente fracasó en adoptar una política de emigración constructiva que pudiera haber protegido al emigrante irlandés de algunas de las dificultades que tuvo que soportar al buscar una nueva vida en el extranjero. Lo mismo ocurrió con la reforma agraria, los programas de obras públicas e incluso la reforma fiscal. Las convenciones de la época resultaron más fuertes que incluso las mejores intenciones. En el folclore y los escritos políticos, la incapacidad del gobierno británico para actuar con generosidad se percibe, comprensiblemente, bajo una luz siniestra, pero los documentos privados y el trabajo de hombres genuinamente buenos cuentan una historia adicional. No hubo ninguna conspiración para destruir la nación irlandesa. La magnitud del gasto real para combatir la hambruna y la expansión del sistema de asistencia pública son, en sí mismas, una prueba contundente de que el Estado no siempre fue indiferente a las necesidades irlandesas. Pero la forma en que los problemas sociales irlandeses eclipsaron con tanta frecuencia todo lo demás en la correspondencia de los estadistas atestigua de forma aún más contundente la preocupación del gobierno británico por la hambruna y la penuria en Irlanda. En el caso de un hombre como Sir Robert Peel, podemos rastrear, durante los años previos a la Gran Hambruna, una creciente conciencia de la necesidad de cambio en Irlanda, mientras que en el caso de Lord John Russell, como señala el Dr. K. B. Nolan en su estudio sobre el contexto político de la hambruna, se desarrolló una firme convicción de que solo una reforma radical del sistema agrario podría realmente restaurar la tranquilidad del país. La investigación moderna sobre el contexto administrativo y político de la Gran Hambruna revela con mayor claridad las limitaciones de los hombres en el poder que no estaban dispuestos o no fueron capaces de superar eficazmente las convenciones económicas de su época y que lucharon sin éxito notable contra un desastre que hundía sus raíces en la historia irlandesa. El desastre se originó en ese orden de los asuntos humanos que condenó a tantos a depender de por vida de un solo cultivo. La economía de la patata, el estado primitivo de la agricultura irlandesa y las malas relaciones entre terratenientes y arrendatarios no eran más que expresiones diferentes de un mismo mal, la pobreza. La Gran Hambruna comenzó cuando la distribución del producto de la tierra irlandesa dejó de guardar relación con las necesidades del ocupante y las exigencias de un sistema agrícola sano. Los terribles acontecimientos de 1846 y 1847 no son aislados, y ninguna solución, por bien intencionada que fuera, que tratara esa crisis como un fenómeno aislado podría resolver a corto plazo las causas a largo plazo de la miseria irlandesa. La catástrofe de la hambruna fue un fenómeno coyuntural, pero los desalojos y la emigración a gran escala continuaron mucho después. Fue solo lentamente, en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la política imaginativa de Gladstone y a la agitación agraria en Irlanda, que el gobierno británico logró abordar el sistema agrario existente,
una de las principales causas de la miseria crónica en Irlanda. La vida política en Irlanda antes de la hambruna, como demuestra el Dr. R.B. McDowell en su estudio sobre la Irlanda de la época, no se caracterizó por una concentración notable en cuestiones agrarias. La demanda de la derogación del Acta de Unión con Gran Bretaña lo abarcaba todo, pues se consideraba la piedra de toque que libraría al país de los numerosos males que lo aquejaban. Por lo tanto, es posible considerar la hambruna como uno de los factores que obligó a la gente a mirar más allá de la estructura política hacia las realidades económicas. En Irlanda, bajo el impacto del desastre, surgió un nuevo interés por los derechos de los arrendatarios. Para 1847, la demanda de estos derechos se había vuelto casi tan fuerte como la de la derogación de la Unión. Sin embargo, la crisis y el auge de la demanda de estos derechos no trajeron consigo una fase heroica en la vida política irlandesa, y durante mucho tiempo no surgió ningún líder que sustituyera a Daniel O'Connell. De hecho, a pesar del nuevo interés en la cuestión agraria, no se logró un equilibrio realmente satisfactorio entre los objetivos políticos y económicos durante los años de hambruna. Mitchell y Fintan Lalor buscaron dicha síntesis, pero sus esfuerzos fueron infructuosos, como lo atestigua la historia de las décadas de 1850 y 1860. Ninguna clase de la sociedad irlandesa logró escapar de las dificultades que trajo consigo la gran hambruna. El drástico descenso de la población total entre el censo de 1841 y el de 1851 ilustra el impacto de la hambruna. Pero los cambios internos en la estructura de la población rural, como indica el Dr. R. Green, son quizás aún más significativos. La clase trabajadora casi desapareció y la consolidación de la propiedad de la tierra que siguió a la hambruna también marcó la desaparición del pequeño propietario. Estos cambios y la oportunidad de emigrar que la hambruna contribuyó a crear dieron a la estructura poblacional de Irlanda un carácter que perduró más allá del siglo XIX. Los ministros británicos, conscientes de las numerosas deficiencias del sistema social irlandés, solían culpar a los terratenientes irlandeses por su inactividad durante la hambruna. Toda la evidencia demuestra que, si bien los administradores creían que el Estado hacía mucho para ayudar a la población afectada, los terratenientes, con algunas excepciones, estaban dispuestos a hacer relativamente poco por iniciativa propia. En consecuencia, se desarrolló durante un tiempo en Gran Bretaña una actitud curiosamente hostil hacia la misma clase que tradicionalmente representaba los intereses británicos en Irlanda. En los años 1846 y 1847, el ataque a la posición de los terratenientes alcanzó su máxima intensidad, y no cabe duda de que, en general, las críticas irlandesas y británicas a los terratenientes estaban bien fundadas. Pero la hambruna que arrasó con tantos pequeños agricultores no benefició mucho a los terratenientes. Las fincas, gravemente sobrecargadas, solo necesitaban un golpe final para paralizarse, y muchos terratenientes sufrieron mucho en los años de escasez y depresión. No fue casualidad que la época de la hambruna viera la promulgación de la primera medida sobre propiedades gravadas, pues al poner fin a las condiciones que permitieron la supervivencia de la antigua estructura social durante tanto tiempo, la gran hambruna allanó el camino para los acontecimientos que finalmente marcaron la desaparición del terrateniente irlandés. Comentario. En 1847, en pleno Black 47 de la gran hambruna, la estructura de propiedad de tierras en Irlanda reflejaba una desigualdad extrema. La mayoría de los campesinos católicos trabajaban pequeñas parcelas de entre 1 y 5 hectáreas, casi siempre dedicadas exclusivamente al cultivo de la patata. En contraste, los terratenientes anglo-irlandeses, descendientes de familias inglesas asentadas desde el siglo XVII, controlaban extensiones mucho mayores. El promedio de un terrateniente acomodado oscilaba entre 400 y 2.000 hectáreas, suficiente para mantener una big house y un círculo de arrendatarios. Sin embargo, las familias aristocráticas más poderosas podían poseer propiedades que superaban las 10.000 hectáreas, como el caso de Lord Lansdowne en Kerry, que administraba más de 50.000 hectáreas. Este sistema colonial de tenencia significaba que la tierra estaba concentrada en pocas manos, mientras la mayoría de la población dependía de minúsculas parcelas. Los terratenientes arrendaban sus tierras a campesinos, quienes a menudo subarrendaban aún más pequeñas fracciones. Cuando la hambruna destruyó las cosechas de patata, los arrendatarios no pudieron pagar las rentas y fueron desalojados en masa. Así, la posesión de grandes extensiones no solo representaba riqueza, sino también poder político y social,
pues los terratenientes controlaban la vida de miles de familias. La concentración de tierras fue un factor clave en la severidad de la hambruna. Mientras Irlanda exportaba grano y ganado hacia Inglaterra, millones de campesinos morían de hambre en sus chozas. La brecha entre quienes poseían cientos o miles de hectáreas y quienes apenas sobrevivían con una parcela mínima se convirtió en símbolo de opresión. En promedio, pues, un terrateniente irlandés en 1847 administraba entre 400 y 2000 hectáreas, aunque los grandes aristócratas podían controlar territorios equivalentes a condados enteros. El autor escribe: la gran hambruna comienza a emerger, entonces, como algo demasiado monstruoso e impersonal para ser el mero producto de la mala voluntad individual o el resultado perverso de una conspiración bien planificada. Si los sucesivos fracasos de la cosecha de patatas se hubieran producido antes o después en el siglo, podrían haber tenido consecuencias muy diferentes, pero al producirse como lo hicieron a mediados de siglo, se afrontaron de una manera que las generaciones anteriores habrían considerado humana, pero que nosotros debemos considerar completamente inadecuada. La excesiva ternura de la administración en lo que respecta a los derechos de propiedad privada puede parecernos irreal, al igual que a algunos contemporáneos, como la jerarquía católica en 1847, pero cabe recordar que este mismo respeto minucioso por la propiedad privada fue un obstáculo muy importante para la reforma en Gran Bretaña. Los problemas de la hambruna se abordaron desde las perspectivas limitadas aquí descritas porque el Estado de aquella época tenía una visión diferente de sus responsabilidades positivas hacia la comunidad, pero esta conclusión histórica nunca debe oscurecer otra igualmente importante, a saber, que a mediados del siglo XIX los gobernantes británicos perdieron la oportunidad de llevar a cabo un programa de reformas que bien podría haber influido en el futuro de las relaciones anglo-irlandesas. La gran hambruna, a su manera cruel, abrió el camino a la reforma. No fue acompañada ni seguida de ningún esfuerzo decidido por reconstruir la sociedad irlandesa sobre una base más justa y equitativa. En lugar de aprobar leyes, los estadistas de la época consideraron más prudente limitar sus planes para Irlanda a las especulaciones seguras de su correspondencia privada. Por supuesto, antes de la hambruna, había habido una considerable migración desde Irlanda, pero el medio siglo posterior a la escasez de patatas presenció la fundación de grandes colonias de emigrantes irlandeses en el extranjero, un desarrollo que introdujo un nuevo y potente factor en las relaciones anglo-irlandesas. La descripción del Dr. R.J.M. Sehug de lo que pensaba el campesino sobre la hambruna deja claro que no había discordancia entre la memoria popular y los escritos de los comentaristas políticos. Estos nuevos colonos irlandeses, como era de esperar, recordaban la ignominia de los comedores populares, los graneros vigilados por la policía y las inútiles obras viales. No podían conocer ni simpatizar con los hombres que, dentro de los límites de la opinión inglesa contemporánea, intentaban frenar los excesos de la hambruna. Por lo tanto, el desastre que supuso la destrucción de una Irlanda contribuyó a la creación de otra que no se limitaba a las costas de una pequeña isla, pues los irlandeses norteamericanos, en particular, estaban destinados a realizar una contribución notable a la configuración de la historia irlandesa moderna. La interpretación tradicional de la gran hambruna es fundamental para comprender el carácter de la sociedad irlandesa en la segunda mitad del siglo XIX y posteriormente. Pero si la investigación moderna no puede corroborar la tradición en todas sus formas, surge algo sin duda más aleccionador, quizás de mayor valor para comprender los problemas que aquejan a toda la humanidad, tanto a gobernantes como a gobernados, en cada generación. Si el hombre, prisionero del tiempo, actúa conforme a las convenciones de la sociedad en la que nace, es difícil juzgarlo con una severidad irrevocable. Lo mismo ocurre con los hombres de la época de la hambruna. Las limitaciones y la timidez humanas dominan la historia de la gran hambruna, pero hay poca evidencia de un mal grave e impuesto deliberadamente en altos cargos de responsabilidad. El verdadero mal residía en la totalidad de ese orden social que hizo posible tal hambruna y que pudo tolerar, en la medida en que lo hizo, el sufrimiento y las penurias causadas por la mala cosecha de la patata. En definitiva, la imagen que emerge de la investigación moderna tiene mucho en común con la reseña de James Connolly en Laver in Irish History. Podemos rechazar su intento de enmarcar la imagen en un marco doctrinal, pero debemos reconocer, con él, que el espíritu maligno de la gran hambruna fue la historia de las relaciones anglo-irlandesas en el sentido más amplio a lo largo de un largo periodo. Esta colección de estudios es una iniciativa conjunta de un grupo de especialistas en el periodo. No pretende ser una historia definitiva de la gran hambruna,
sino más bien una contribución a dicha historia. Por lo tanto, el volumen se ha estructurado de forma que, en sus capítulos introductorios, que abordan Irlanda en vísperas de la hambruna y la agricultura de la época, ofrece una breve reseña general de la sociedad irlandesa en la primera mitad del siglo XIX. En el capítulo sobre el contexto político, se realiza un estudio detallado de los acontecimientos ocurridos en la vida irlandesa durante los años de la hambruna y de la influencia de la crisis alimentaria en las relaciones entre Gran Bretaña e Irlanda. Se analiza en detalle la forma en que se organizó y distribuyó la ayuda. Se examinan con bastante detalle los inicios de la gran emigración al extranjero, mientras que los problemas médicos de la fama y la hambruna en el folclore se abordan en los capítulos finales. Los aspectos de la gran hambruna que no se abordan en estas páginas son bastante obvios. El estudio de los cambios en la estructura de la población durante y después de la hambruna es una tarea aún por emprender. Antes de que dicho estudio pueda realizarse satisfactoriamente, será necesario realizar una investigación preliminar más exhaustiva, mediante encuestas locales, sobre cuestiones fundamentales como los patrones matrimoniales y el tamaño de las explotaciones agrícolas en el siglo anterior a la hambruna. Nuevamente, no se ha intentado analizar en profundidad las implicaciones a largo plazo de la gran hambruna. Los editores habrían deseado incluir dicha evaluación, pero no pudieron hacerlo debido a la escasez de estudios especializados sobre la historia económica irlandesa de finales del siglo XIX y principios del XX. Esperar a que se pudiera realizar un estudio tan fiable habría implicado un retraso aún mayor en la publicación de este volumen. Los editores agradecen los servicios prestados por pioneros, como el reverendo John O'Rourke, en la historia de la hambruna. Los autores de estos estudios esperan que su trabajo anime a otros a examinar con más profundidad la historia de una calamidad que trajo consigo tantas consecuencias inesperadas para Irlanda, Gran Bretaña y los nuevos mundos de América y Australia. Edwards, R. Dudley, Robert Dudley, Williams, Thomas Desmond. 17 de abril de 1956. University College, Dublín. Página 17.